Muy buenas noches a todos. Es una alegría poder continuar con nuestro estudio del libro de los Salmos. Espero que lo estén disfrutando, espero que estén haciendo las actividades, que estén entusiasmados, que estén involucrados con esta propuesta de ser exploradores de la palabra, exploradores en este caso del libro de los Salmos, de buscar inspiración, de buscar mayor entendimiento, conocimiento, buscar las perlas escondidas en la palabra de Dios y en los Salmos, que hay muchas. Los salmos esconden grandes perlas de enseñanzas, de profecías, de entendimiento más profundos, y eso lo vemos sobre todo en el Nuevo Testamento como Yeshua, Jesús, los apóstoles usaban a menudo el libro de los salmos para echar luz sobre el ministerio de Jesús, sobre su condición de Mesías, sobre la salvación y tantas cosas. Así que espero que ustedes estén embarcados conmigo en esto de ser exploradores del libro de los Salmos. Fíjense lo que tenemos para esta clase, es la tercera clase. Tenemos la estructura y las características de los Salmos. Vamos a hablar de algunas palabras claves que son importantes para tener un mejor entendimiento de los Salmos, de qué significa cada palabra. Algunas a veces son traducidas, a otras son transliteradas, y eso es importante diferenciar. Cuestiones de autoría de los salmos, cuestiones de los grupos de salmos, cuestiones de las compilaciones o colecciones, que habíamos hablado que son 5, y cómo eso espeja de alguna forma la influencia de la Torá, una estructura basada en la Torá, los nombres divinos, los nombres de Dios, atribuidos a Dios a lo largo de los salmos, esto también es importante, y finalmente el tema del aleluya, una frase, una palabra tan cara a nuestro corazón, tan utilizada hoy en día, aleluya, y vamos a investigar un poco acerca de esta palabra. ¿Sí? Vamos a tratar de escarbar, a tratar de excavar y entender de dónde viene, cuál es su contexto. Por ejemplo, una pregunta que ya les dejo es la siguiente. El rey David, el salmista David, ¿será que él utilizó la palabra aleluya? ¿Qué les parece? Ya pueden ir haciendo su votación, dando su opinión, o qué es lo que les parece a ustedes, si ya lo saben o no, o ponerse a investigar. Quizás al final de esta clase tenemos alguna pista sobre si el rey David, el salmista, usó o no esta palabra tan importante de la palabra. Bueno, vamos entonces a empezar. Antes le quería mostrar, fíjense, tenemos este rollo de pergamino, es un rollo de cuero donde está escrito el libro de Salmos. Esto fue hallado en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto. ¿Se acuerdan? En el año 48 en adelante, un gran descubrimiento arqueológico y relacionado con la Biblia, manuscritos de más de 2000 años de antigüedad, o sea, manuscritos más viejos de la época de Jesús fueron encontrados en estas cuevas de una comunidad de esenios que aguardaban la venida del reino de Dios, que eran temerosos de Dios, que buscaban a Dios en su forma, con su doctrina, y sobre todo eran grandes bibliotecarios, reproducían los textos sagrados, los guardaban, los estudiaban celosamente, y gracias a ellos, después de 2000 años, tenemos estos ejemplares que son de los más antiguos que tenemos y que dan veracidad a la palabra de Dios. Estamos leyendo y estudiando un libro, el libro de Salmos, que fue escrito hace unos 3000 años, 2500 años, ¿sí? Y acá tenemos manuscritos de unos 2200 años que nos muestran la veracidad de la palabra, y esto nos da más fundamento y más firmeza para entender que esto es un legado antiguo, un legado fiel que el pueblo de Israel nos da, y vemos la mano de Dios, la protección dinámica del Espíritu Santo sobre las escrituras, sobre los escritos sagrados, y este descubrimiento de Qumran entonces nos significa una gran alegría, porque viene a respaldar y a darle veracidad al texto bíblico y al canon y a toda su tradición de los copistas, de los que hacían las copias, iban llevando de generación en generación el texto. Hoy tenemos tecnología que nos permite guardar quizás
fácilmente gran cantidad de información. En esa época era a través de estos pergaminos que sufrían el paso del tiempo. Pero por la gracia de Dios, por la intervención, estos cueros de cabra en unas vasijas de barro duraron más de 2000 años. Todo un milagro. Bueno, le teníamos unos desafíos. Espero que los hayan hecho. ¿Se acuerdan? El desafío era el siguiente. Primero era la imagen de la izquierda, la tenemos acá. Ustedes tenían que descifrar esta palabra con 4 consonantes. Espero que la hayan descubierto, que hayan hecho este trabajo de grafología o de paleografología. Y ahí está el nombre de Dios, el famoso tetragrama, el nombre sagrado de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei. Eso se llama, se pronuncia Jehová o Yahvé o Yahweh, no sabemos con certeza la pronunciación. En nuestras Biblias ustedes lo van a encontrar traducido como Jehová, pero ese no sería el sonido original. La J no está ahí, es la I. En fin, depende de las vocales que usemos, tendríamos un sonido como Jehová, Yahvé, Yahweh y algunas opciones más. Así que los felicito si lo lograron. La segunda era un poco más difícil. Ahí tienen, eso es la entrada a las ruinas de la ciudad de David, en el monte Sión, la ciudad donde David reinó, la ciudad que David conquistó, la ciudad que fue la inspiración para los salmos. Y acá lo que tenemos escrito es Ir David. La letra Ain, la Yud, la Resh, nos dicen Ir, que es ciudad. Y después la segunda palabra es la letra Dalet, la letra Vav y la letra Dalet, que nos dice David. Así que tenemos acá ciudad de David. Dos palabras muy relacionadas con el estudio de Salmos. Así que los felicito por haberlo intentado y me gustaría saber quiénes de ustedes consiguieron entonces traducir estas dos palabras tan interesantes que encontramos en hebreo antiguo, en paleohebreo. Vayamos entonces a la clase de hoy. Dijimos estructura característica de los salmos. Vamos a comenzar con algunas palabras claves. Por ejemplo, ustedes quizás alguna vez se preguntaron por qué el libro de los salmos se llama libro de los salmos. Y al fin y al cabo, ¿qué es un salmo? Estamos acostumbrados a decir, es el salmo, es un capítulo o una porción del libro de salmos. Pero ¿qué significará salmos? No es algo que de entrada a nosotros nos genere algo. Después nos acostumbramos y sabemos que es una poesía relacionada con una adoración a Dios, una invocación de Dios, y que posiblemente alguien le pone música y lo cantamos en la iglesia o en algún lugar, ¿sí? Fíjense, vamos a las palabras griegas y hebreas, griegas y en español, que están relacionadas entre sí y son quizás las básicas. Listé 4, hay algunas más, pero con estas vamos a estar bien mapeados en lo que estamos hablando. Fíjense, la primera es la palabra Teilá. Ustedes vieron que el curso se llama Sefer Teilim. Sefer Teilim. Teilim es el plural de Teilá. Teilá es alabanza. Alabanza a Dios, exaltación de Dios. En griego es psalmoi. Ahí ustedes ya se dan cuenta que la palabra salmos en realidad no viene del hebreo, sino que viene del griego. Ustedes se acuerdan, ya hemos hablado, cuando el hebreo, el Antiguo Testamento, se traduce al griego, la versión Septuaginta, la versión de los 70, entonces ahí se introducen muchas palabras en griego que después se hacen famosas, que se conectan con el Nuevo Testamento escrito en griego y entonces pasan a nuestras Biblias en español como una transliteración del griego. Entonces la palabra Teilá, alabanza, es psalmoi y nosotros de ahí viene nuestra palabra salmo, pero en realidad el entendimiento de Teilá es alabanza en español. La segunda palabra es tefilá en hebreo, que significa oración. Como nosotros tenemos la palabra oración, ¿sí? Ahí no tenemos problema. Entendemos lo que es la oración, es una palabra muy usada en nuestro lenguaje común, entonces no está el problema del griego en el medio. La tercera palabra, que es una palabra muy usada en el libro de Salmos en su original en hebreo, es la palabra mismor. Mismor es lo que en nuestras Biblias se traduce como salmo. Y en griego sería psalterión,
que está relacionado con un instrumento musical, que es el salterio, que ustedes también en algunos salmos, ¿sí? van a leer despierta, salterio y arpa, alabar a Dios con instrumentos, con los salterios, un instrumento de cuerdas. ¿Qué es el mismor? El mismor es una canción acompañada por instrumentos de cuerdas. ¿Ok? Entonces, cuando aparece la palabra mismor, en nuestras Biblias aparece salmo. ¿Y qué tenemos que entender? Que es una canción acompañada por un instrumento de cuerdas. ¿Ok? También tenemos la palabra shir, que es en nuestro español cántico. Cuando aparece la palabra cántico en nuestras Biblias, en hebreo está la palabra shir. Por ejemplo, el libro de Cantar a los Cantares, en hebreo es Shir Ashirim. ¿Sí? Shir, cántico, Ashirim, los cánticos. Cántico de los cánticos. ¿Ok? Entonces, tenemos Teilá, alabanza, Tefilá, oración, Mismor, salmo, ¿sí? O canción acompañada por un instrumento de cuerdas, y Shir es un cántico que es principalmente vocal. Puede tener algún instrumento, pero el sentido es vocal. Bien, pasamos, después de estas palabras claves, a algunos grupos de salmos. ¿Se acuerdan que ustedes cuando leen un salmo a veces tienen un título encima? Con una tipología de letra diferente para decirle, esto es una notación musical, no es parte de la poesía en sí, del texto bíblico, sino que es un título, es una aclaración del que lo escribió o el que lo compiló. ¿Ok? Entonces, a partir de eso tenemos información adicional. Es mucha información. Ahora, lamentablemente, gran parte de esa información que nos dan estos títulos es un poco oscura. ¿Qué quiere decir? Se perdió el significado en el tiempo. Dijimos que estamos hablando de salmos de hace 3000 años. Durante cientos de años se fueron registrando estos nombres, estos tipos de melodía, estos arreglos musicales, y con el paso del tiempo, el paso cultural, el exilio de Israel en Babilonia y tantas idas y venidas, algunos significados han quedado oscuros, porque quizás eran más propios de un lenguaje, de una jerga de músicos y de coros. Por ejemplo, si a mí, que yo no sé música, me acerca una partitura y me dicen alegreto, no sé cuánto, bemol, ¿sí? Voy a entender poco, pero otro que está en música, que estudia, sí que es músico, lo va a entender fácilmente, va a entender qué está queriendo transmitir el que compuso esa pieza, ¿ok? Entonces, estamos acá en un submundo de artistas, de músicos, de instrumentistas, de coros, de director de coros, y algunas palabras son propias de ese ámbito y se ha perdido. Fíjense, por ejemplo, algunos grupos de salmos, son varios salmos que tienen el mismo nombre, el mismo encabezado. Por ejemplo, Miktam, es una palabra oscura, no sabemos qué significa. Para todas estas palabras hay propuestas, hay ideas de algunos autores, investigadores que están, como queremos hacer nosotros, investigando, profundizando, buscando el sentido. Entonces hay ideas, no tenemos certeza muchas veces, entonces tenemos que dejarlo como idea o posiblemente sea esto o aquello, ¿sí? Quizás los Miktam hablan de alguna oración silenciosa, la palabra estaría relacionada con cubrir los labios o hacerlo algo más íntimo, ¿sí? Así que ustedes cuando vean un Miktam quizás dicen, ¿será que esto es para estudiarlo en intimidad? ¿Será que esto es para hacerlo de una forma más meditativa? Quizás esto nos pueda ayudar a avanzar y profundizar en el Salmo. El segundo grupo que encontramos es masquil. Esta palabra sí es más clara, se usa hoy en día en el hebreo moderno inclusive. Masquil está relacionado con sabiduría, con meditación, con alguien que tiene inteligencia, con alguien que es perspicaz. Entonces, podemos entender que esta serie de salmos buscaban darnos una sabiduría espiritual. Querían darnos una perspicacia o ir un poco más allá en algunos conceptos. Al menos esa era la intención de los autores. Shigayón, también una palabra oscura, quizás esté relacionado con algún tipo de lamentación. Hay creo que un salmo o muy poquitos salmos con esta nomenclatura. ¿Okay? Después tenemos los famosos cánticos graduales, que en hebreo es Shir a Maalot. Shir ya sabemos lo que es. Shir es cántico. Y Maalot, a Maalot, también es una palabra clara
se usa en el hebreo moderno, ¿sí? Ma'alot sería subidas o ascensiones. Es como subir una escalera, subir una pendiente. ¿Sí? El verbo la'alot es un verbo importante que también se usa en sentido espiritual. En la Biblia van a encontrar que las personas cuando iban a Jerusalén, en realidad no iban a Jerusalén o no llegaban, sino que subían a Jerusalén. ¿Ok? Ese subir es un sentido espiritual. Jerusalén estaba como un nivel espiritual encima del resto y las personas subían a Jerusalén o subían a tierra de Israel desde sus peregrinaciones del exilio. ¿Sí? Al día de hoy también el que inmigra y va a vivir a Israel hace aliyah. Está haciendo ese verbo la'alot. Entonces, cántico de subidas, cántico de ascensiones. De ahí la traducción que van a encontrar quizá en sus Biblias, cántico gradual, como que va subiendo. Es una interpretación. Quizás, y yo me inclino un poco más, serían cánticos de peregrinación. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando uno peregrina está subiendo, lo que le expliqué recién. Entonces son cánticos de subidas, como una ascensión espiritual, y estos cánticos entonces nos ayudan cuando el peregrino va a Jerusalén a adorar. Cuando se acerca a Dios, se acerca al templo, tiene esta serie de cánticos que entonces serían con este fin. ¿Ok? Finalmente tenemos los salmos de aleluya. Ya hablamos de aleluya, seguimos hablando. Son salmos de alabanza congregacional. Los tenemos al final. Los últimos salmos son los aleluya y todos tienen esa expresión y son salmos congregacionales. La palabra aleluya está relacionada, como ya vamos a ver al final de la clase, a la congregación. No es una palabra individual, sino es una palabra exhortativa. ¿Ok? Entonces ese es otro grupo de salmos. Bien, después hay varios salmos que no tienen ninguna designación y otros que simplemente dicen la autoría. Por ejemplo, salmo de David, salmo de Asaf, salmo de los hijos de Coré. Ahí no hay no está agrupado, sino simplemente dice quién es el autor o a quién pertenece ese salmo en particular. Ahora, en los encabezados de los salmos también tenemos indicaciones sobre melodías, sobre estilos, sobre aspectos litúrgicos al cual está relacionado ese salmo. ¿Para qué fue escrito ese salmo? O qué uso se le empezó a dar quizás en un determinado momento posterior a su composición. ¿Ok? Entonces el título también a veces se refiere a eso. Por ejemplo, salmos sobre lirios, sobre no destruyas, sobre gitit, que quizás está relacionado con algo de vendimia, puede ser algún cántico de vendimia o alguna música, alguna tonada de vendimia, porque gitit significa lagar, el lagar donde se pisaban las uvas. Sobre paloma silenciosa en paraje muy distante, es uno de esos nombres que a veces nos causan hasta gracia porque son muy específicos, son muy gráficos. Sobre Neilot, Nejinot, Mut Laben significa literalmente muerte del hijo. Mut, muerte, la del, sí, y Ben es hijo. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, creo, si no me equivoco. Ben, hijo. Entonces, muerte del hijo, ¿será que es una música de lamentación? Quizás es una música de endecha que se usa para determinado salmo. ¿Ok? Entonces, todos estos nombres, algunos son muy oscuros, otros se puede llegar a hacer algún tipo de especulación, pero están relacionados con la melodía, con el tipo de estilo musical, y nos puede dar alguna pista sobre su uso litúrgico o no. ¿Ok? Quizás a veces, como pasa en congregaciones en general, a veces una música atiende a más de una letra. O sea, hay dos himnos, por ejemplo, o cánticos que pueden tener música semejante y la letra cambia. ¿Ok? Entonces quizá eso pasaba en este tiempo de los salmos y se tocaba un salmo que era una poesía con una música que ya era conocida, con un estilo. ¿Ok? Entonces, esto para el que quiera seguir investigando. Yo les dejo solamente unos puntapiés que ustedes sepan que esto no es algo tan claro, que hay opiniones, ¿sí? Sobre cada una de esas palabras van a encontrar distintas opiniones, así que investiguen por su cuenta y según su motivación, lo que Dios los llame a investigar, y van a encontrar cosas quizás muy interesantes.
Finalmente tenemos algunos términos de interpretación musical y vocal. Por ejemplo, los músicos hoy en día tienen un montón de jerga, como hemos hablado más temprano, de música, de interpretación. Acá encontramos algunas palabras interesantes, por ejemplo, Geminit, que parece que está relacionada con octava, con nuestra octava de la música moderna, porque Geminit sería literalmente octava. Gemini es octavo y Geminit con la T final es femenino, octava. Dice que en crónicas inclusive se habla que los levitas de los coros, algunos de ellos, relata crónicas, tocaban o cantaban en la octava. Entonces, bueno, una frase que nos muestra el desarrollo musical avanzado de aquella época. Después Higaion, Higaion indicaría algo suave, quizás una melodía suave, los instrumentos bajos, para lograr un efecto quizás más introspectivo o más de penitencia o de meditación, oración silenciosa, ¿ok? Higaion suave y el famoso Selah que ustedes lo encuentran en varios salmos y que a veces no saben lo que es, que lo encuentran quizás 3, 4 veces, 5, cada un número de versos, a veces un mismo número de versos intercalado el Selah. El Selah indica una pausa, indica un cambio de ritmo. Algunos entienden que el Selah está relacionado con los instrumentos musicales que entrarían quizás en ese momento a ser como un interludio para la parte vocal y entonces los instrumentos tocan sus melodías y después vuelve, es como sería una separación entre estrofas quizás, dándole un espacio a los instrumentos. De cualquier manera es como que indica una pausa, indica un cambio en la secuencia del salmo. Esto también nos muestra de que ya era un salmo que estaba preparado, estaba enfocado para un uso litúrgico. ¿Sí? Había un coro que lo iba a cantar y había instrumentos para interpretar. ¿Ok? Bien, todo esto en lo relacionado a estas palabras iniciales, en estos conceptos iniciales que los tenemos muchas veces en nuestra cabeza, los pasamos por alto, decimos, ¿qué será esto? ¿Qué significa? A veces tenemos curiosidad, pero no profundizamos más. Así que los invito a que ustedes sigan profundizando y viendo en la medida de por ejemplo, los salmos que ustedes han elegido. Han elegido 2 salmos. Vean sus títulos. Si tienen título, algunos no tienen título. Y entonces busquen qué información, si es un salmo sobre lirio, si es un salmo, es un masquil, es un mictán. Busquen más información para profundizar en el estudio de esos salmos que han elegido. Vamos a ver la cuestión de autoría. Autoría de los salmos. Los salmos, decimos, son los salmos de David. En realidad hay 73 salmos que son de David o atribuidos a David. ¿Ok? No sabemos cuántos de esos 73 son efectivamente escritos, inspirados por David y cuántos fueron, por ejemplo, imagínense un levita admirador de David que inscribe y dedica su salmo a David o interpreta un episodio de la vida de David con un salmo. Entonces dice, este episodio, esta batalla, esta dificultad que tuvo David, yo la plasmo en una poesía, en un salmo, entonces lo dedico a David. ¿Ok? Entonces esto también puede ser, entonces más o menos la mitad de los salmos tiene algún tipo de relación con David, porque David lo escribió o porque alguien lo dedicó a David, ¿sí? O en nombre de David escribió. Tenemos salmos anónimos y tenemos salmos también algunos atribuidos a Salomón, a Moisés. Tenemos finalmente la otra quizás gran grupo de salmos son los grupos de los coros levitas. Tenemos los salmos de los hijos de Coré, tenemos los salmos de Asaf, tenemos también que algunos son dedicados a Jedutum, a otros que son de Etán, Esraíta, y otros que son de Emán, Esraíta. ¿Sí? El entendimiento sobre este punto es que había 3 coros de levitas. 3 grupos diferentes de levitas. Uno sería el de los hijos de Coré, otros el de Asaf y otros el de Jedutum, que quizá algunos entienden que sería la misma persona que Etán. ¿Ok? Pero más allá de eso tenemos que entender e imaginarnos a un coro de levitas, por ejemplo estas imágenes que acá les pongo, ¿sí? Representaciones de cómo podría ser, esto ya es en el templo, ¿sí? Majestuoso, vemos los instrumentos, ¿sí? Distintos instrumentos, ya lo vimos en la clase pasada, el tipo de instrumento,
¿sí? Tocando, ahí están tocando las trompetas, están cantando, están alabando. Entonces había familias, ¿sí? Había grupos que tenían una tradición, y esto no que solo una persona, sino que eran generaciones de levitas que iban recibiendo este ministerio, lo iban desarrollando, lo iban perfeccionando, ¿sí? A lo largo de los años, ¿ok? Entonces tenemos esto en cuanto a autoría, tenemos que entender a los coros levitas que están por detrás también de las colecciones. Los coros levitas van a ir agrupando los salmos, ¿sí? Cada colección de salmos, cada grupo de salmos, podemos entenderlo como el cancionero de ese grupo, de ese coro levita, ¿sí? Cada uno tenía su propio cancionero. Ese cancionero después se transformó en una colección formal de salmos para ser leídos, para ser orados y para ser considerados con el tiempo palabra de Dios. ¿Ok? Pero antes eran cancioneros de coros levitas, o eran un cancionero o un grupo de salmos personales de David o de algún otro. ¿Ok? Entonces tenemos esta cuestión que es importante en cuanto a la compilación. Dijimos que tenemos 5 colecciones. El entendimiento general es que en tiempo de David y Salomón, en tiempo de la monarquía temprana en Israel, estoy hablando del siglo X, siglo IX, ¿okay? Se van formando las dos primeras colecciones, de forma independiente, la colección 1 y la colección 2, o libro 1 y libro 2, o sea, del Salmo 1 al 41, la primera colección, y la segunda del Salmo 42 al 72. El hecho de que son colecciones independientes está por algunas evidencias, ¿sí? Porque cada colección tiene su característica. Porque quizás cada coro levita tenía su estilo, tenía sus palabras favoritas, tenía su forma de expresarse. Por ejemplo, fíjense el Salmo 14 y el Salmo 53. ¿Se acuerdan? Es un salmo muy conocido. El Salmo 14, fíjense, es un salmo que dice al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y acá dice que Jehová miró. Jehová miró. Vamos al Salmo 53 y ahí van a encontrar, fíjense, oh sorpresa. Leo el Salmo 53, al músico principal sobre Maalat, ¿sí? O sea que acá hay una indicación de melodía o algo por el estilo, de alguna liturgia o un estilo musical, masquil de David. ¿Sí? El otro decía Salmo de David, acá dice masquil de David. O sea, es un salmo, ¿de qué era masquil? ¿Se acuerdan? De sabiduría. Muy bien. Ahí entonces dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Lo mismo que dice el Salmo 14. Ahora fíjense lo que dice. Dios desde los cielos miró a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Está diciendo lo mismo, pero no dice Jehová. Está usando la palabra Elohim, que es el otro nombre divino más utilizado en la palabra de Dios. Entonces, una colección usa Jehová, otra colección usa Elohim. El mismo salmo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un salmo original, quizás de David, posiblemente David, que los coros levitas lo tomaron, cada uno por su lado. Uno lo editó con Jehová, o quizás David había dicho Jehová, y el otro grupo de coral de levitas cambió por Elohim. O cuando le llegó y lo pasó a su cancionero, terminó quedando la palabra Elohim, por algún motivo. ¿Ok? Entonces tenemos el mismo salmo, la misma base, con dos expresiones en cuanto al nombre de Dios. Y esto nos muestra que había una cierta independencia en estos cancioneros. Después el cancionero pasó a ser la palabra de Dios y en conclusión tenemos dos salmos prácticamente idénticos. Esto también pasa a veces entre un salmo que está dentro del libro de Salmos con un salmo que está fuera del libro de Salmos. Por ejemplo, en el libro de Samuel,
o en el libro de Reyes, o en otro libro, ¿sí? Hay algunos casos específicos donde encontramos el Salmo adentro de Salmos y afuera, ¿ok? Entonces, tenemos las primeras dos colecciones, la 1 y la 2, que son independientes. Pasa el tiempo y llegamos al tiempo del rey Ezequías. Un tiempo importante, pasaron unos 200, 300 años, estamos hablando del siglo 7 al siglo 8, y tenemos entonces que se cierran estas colecciones, la 1 y la 2. Y aparece una frase muy interesante en el Salmo 72, o sea, en el último salmo de la colección número 2, parece que ahí se está cerrando el primer libro de Salmos. ¿Qué quiere decir? Quiero decirles con esto que tomaron la colección 1, tomaron la colección 2 y dijeron, bueno, este es el libro de Salmos. Fíjense cómo termina. 72:20 de Salmos. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces, este indicio nos muestra que la compilación posterior cerró este primer libro de Salmos, más pequeño, con las dos colecciones, y las atribuyó ¿a quién? Oraciones de David. Porque estas colecciones empezaron en tiempo de David. Y estos coros guardaron la tradición de David, ¿sí? Y si bien no todos los salmos, como dicen acá los mismos salmos, no son todos de David en estas colecciones, sí está todo en la atmósfera de lo que era el ministerio que David había fundado, que era el ministerio de la alabanza para el templo. Primero en el tabernáculo delante del arca, ¿sí? Él es el que organiza a los levitas para que haya alabanza y adoración musical e instrumental en la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, estas dos colecciones están relacionadas con David y serían del tiempo de Ezequías. Y en el tiempo de Ezequías se agrega la tercera colección que empieza con un grupo de salmos de Asaf, que es otro de los coros de levitas. Y la colección 2 empieza con salmos de los hijos de Coré. Entonces podemos acá ver cómo cada coro levita está detrás de estas colecciones. ¿Ok? Entonces tenemos el tiempo de David, Salomón, tenemos el tiempo de Ezequías, aparece la colección 3. Quizás hay otros salmos dando vuelta, ya escritos, ya cantados. Y tiempo después, ya cerca del exilio, ya cerca del retorno, tenemos entonces la cristalización de dos colecciones más. La colección número 4, que empieza con el Salmo 90, y la colección número 5, que empieza con el Salmo 107. Estas dos colecciones ya tienen un estilo un poco diferente. Y esto también nos da pistas sobre su tiempo histórico. ¿Ok? Entonces tenemos las dos colecciones iniciales independientes, una tercera también independiente que se agrega, que está basada principalmente en salmos de Asaf. Y después tenemos las últimas dos colecciones que a su vez dentro de esas colecciones tienen subgrupos. Por ejemplo, la colección número 5, del 107 al 150, son muchos salmos. Ahí inclusive hay salmos de David. Pero están algunos grupos muy especiales y muy importantes. Está el grupo de los cánticos graduales o los cánticos de peregrinación, 120 al 134, y también tenemos los últimos que son los aleluya, ¿ok? Salmo 146 al 150. Entonces tenemos esas 5 colecciones y finalmente se pone como prefacio, preámbulo, digamos, del libro de Salmos, ya con las 5 colecciones, el Salmo 1, que es un salmo muy atípico, es un salmo proverbial, es un salmo que más que parecer un salmo, parece un proverbio, ¿ok? Por el tipo de expresión, el tipo de construcción, y lo tenemos que entender a este Salmo 1, que es anónimo, como un prefacio, como una introducción a todo el libro de Salmos y como un filtro espiritual, como un guardián. Cuando uno entra a un palacio y o entra a una casa de gobierno y están los soldados en la puerta, ¿okay? Están los granaderos, están los soldados, está alguien marcando autoridad, un guardián. Así está el Salmo 1, como guardián indicando, diciendo, usted está por entrar a una zona santificada, está por entrar a poesía dedicada a Dios, no cualquier cosa. Entonces el Salmo 1 nos prepara, nos dice, tened cuidado con qué actitud vas a entrar a leer un salmo, ¿ok? Entonces tenemos como el preámbulo al Salmo 1 y que es incluido
digamos, entonces así, en la primera colección, pero tal vez no era de la primera colección, sino se agregó como inicio entonces a toda la compilación de 5 colecciones. Entonces, resumiendo, tenemos quizás una primera compilación de salmos de 2 colecciones, hasta el 72, cuando dice se incluye ese versículo a manera de doxología. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y después tenemos entonces las otras 3 colecciones que se agregan y se cierra todo el canon de los salmos, agregándose el Salmo 1 al inicio. ¿Ok? No son los únicos salmos, tenemos otros salmos, por ejemplo el libro de Isaías, hay un salmo de Ezequías, que cuando Dios lo sana de una enfermedad, él escribe un salmo. Tenemos otros cánticos, el cántico de Moisés en Éxodo, tenemos cánticos en Isaías, hay distintos cánticos y salmos, no solamente en el libro de Salmos, ¿ok? Así que, como les dije la clase pasada, la poesía está en todos lados de la Biblia, inclusive en el Nuevo Testamento, y es importante entenderlo y saberlo. Pero tenemos que pasar a algo muy importante. La estructura en 5 colecciones también responde o refleja la influencia de la Torá, ¿sí? Las 5 colecciones terminaron de ser agrupadas y decididas ya en un tiempo tardío. Cuando digo tiempo tardío, digo tiempo ya del exilio, de la vuelta en el tipo de Esdras, quizás un poco antes, pero para ese entonces ya la influencia de la Torá como libro establecido también en su propia edición y su propia compilación ya era muy relevante y era el principal activo que tenía, principal activo espiritual del pueblo de Israel. Entonces, todas las escrituras que vinieron después trataron de alguna forma de fundamentarse en la Torá. Esto es lo que vemos con esta idea de tener 5 colecciones de salmos que se combinan con las 5 partes de la Torá del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Ahora, ¿qué es la Torá? ¿Qué inspira la Torá? La Torá nos plantea, acá se los pongo, la Torá plantea un largo camino hacia la redención, hacia la restauración de nuestra relación con Dios y la restauración de todas las cosas, ¿sí? Es como una vuelta al Edén perdido. ¿Se acuerdan Génesis 3? ¿Sí? Es un trabajo para la venida del reino de Dios. La Torá nos ayuda en ese camino de volver a Dios, de volver al original, al plan de Dios, de juntar cielos y tierra, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de la Torá, y estos 5 libros nos muestran como una escalera espiritual de Génesis a Deuteronomio, ¿ok? Esta escalera inspira a las colecciones de los salmos. Entonces, los salmos de alguna forma quieren mostrar que ellos también están sintonizados con este concepto de escalera, con este concepto de secuencia, de ir avanzando y de ir mostrando distintas facetas. Fíjense, la Torá podemos encontrar algunas palabras claves, quizás otras puedan ser encontradas relacionadas con los libros. Fíjense, el primer libro de Génesis, que combinaría con la colección número 1, habla de elección. Éxodo habla de liberación, la segunda colección. Levítico habla de consagración, sería la tercera colección. Números habla de peregrinación, que es la colección 4. Y finalmente Deuteronomio nos habla de herencia y está relacionada con la última colección, ¿ok? Y acá ya tenemos una actividad. Vamos a hablar un poquito de estos salmos, pero es la tarea de esta clase, es que ustedes lean y mediten en los salmos que encabezan cada colección. O sea, el Salmo 1, el 42, 73, 90 y 107. Que ustedes los lean, que ustedes mediten, que ustedes vean sus títulos, que ustedes también, si quieren practicar la búsqueda de los paralelismos, ¿se acuerdan los paralelismos? La métrica, pueden hacerlo, y busquen una conexión entre el mensaje del Salmo y el mensaje del libro de la Torá, ¿ok? Esto vamos a verlo ahora enseguida, pero está bueno que ustedes profundicen. Yo simplemente les voy a dar alguna idea como para empezar. Entonces, cada salmo que inicia la colección fue elegido para que represente a la colección. Algo de esto lo podemos ver. Podemos ver esta intencionalidad de los compiladores de poner delante de la colección un salmo guía. Un salmo que muestre el camino, que muestre el enfoque espiritual de la colección. Que nos ayude con algunas palabras claves que van a estar en ese salmo para entender el resto de la colección
a la luz de ese salmo. ¿Ok? Finalmente, los compiladores pusieron al final, o sea, en el salmo que es el último de la colección, siempre pusieron algún tipo de doxología, algún versículo o dos agregados al salmo para cerrar, para hacer un cierre de alabanza, para entregar toda esa colección en la presencia de Dios. Fíjense, vamos con el primero, ¿sí? La primera colección que estaría relacionada con Génesis. ¿Qué nos habla Génesis? Génesis expresa quizás lo más fundamental que expresa Génesis es la doctrina de los dos caminos. La doctrina de los dos caminos como base para la experiencia humana. Es una doctrina muy simple, algunos quizás pensarán que es muy simplista, ¿sí? Nosotros tenemos que tomarla porque es bíblica, tenemos que tomarla y saber ponerle límites, no quizás llevarla a ciertos extremos, pero es un buen organizador para nuestras vidas, para el entendimiento del mundo, y es muy antigua. Es una forma de ver las cosas quizás en blanco y negro, pero nos va a dar una buena película, ¿ok? Entonces tenemos vida, muerte, tenemos luz, tinieblas, ¿se acuerdan? De la creación, bendición, maldición, obediencia, desobediencia, y todo el libro de Génesis nos va a hablar de esto. Por ejemplo, Abraham con Lot, ¿sí? Uno va para un lado, otro para el otro, buenas decisiones, malas decisiones. Tenemos Isaac con Esaú y su hijo Jacob, ¿sí? Un hijo profano, el otro que busca las cosas de Dios, cada uno a su manera, con sus errores, pero tenemos dos caminos. En fin, en todo el libro de Génesis encontramos esta doctrina que encontramos también en los profetas y encontramos también obviamente en las enseñanzas de Yeshua. Camino angosto, camino ancho, ¿sí? Por ejemplo, la casa en la arena y la casa en la roca. No vamos a seguir hablando mucho de esto, pero queda claro que es la doctrina que nos muestra Génesis con más detalle, con más insistencia, y es lo que encontramos en el Salmo 1. Fíjense, el Salmo 1 nos confronta, nos contrasta el camino del malo con el camino del justo. El camino del justo que está como un árbol plantado en la Torá, que tiene su deleite en la Torá de Dios medita de día y de noche, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera, no así el malo. ¿Ok? Entonces el Salmo 1 nos plantea muy claramente, sin ningún tipo de vueltas, digámoslo así, frontalmente esta doctrina de los dos caminos, y si ustedes escarban van a encontrar algunas cosas más interesantes en este salmo. Por ejemplo, les tiro una. Dice el salmo al inicio: bienaventurado el que no anduvo en consejo, ¿sí? A ver cómo dice, déjenme llegar al salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche, y de día y de noche. Este que medita en la ley del Señor es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahora, por detrás está la simbología del árbol, que también está en el camino del malo. ¿Por qué? Cuando dice el varón que no anduvo en consejo de malos, la palabra consejo es etzá y la palabra árbol es etz. ¿Ok? Entonces es la misma palabra, nada más que en consejo aparece una hei al final, que es etzá, ¿sí? Pero está relacionado con la palabra tronco y la palabra árbol. El consejo es como un tronco, ¿sí? Es algo firme, es algo por donde uno puede marcar una dirección, es algo que establece como una estaca en el camino, es un punto fijo, ¿sí? Entonces acá el autor está haciendo un juego de palabras entre el consejo, que es como un árbol, pero que no lleva a buen lugar, y el que anda en el camino de Dios, que él es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿sí? Y así tenemos otras perlitas que ustedes pueden investigar en este Salmo 1, que nos habla de los dos caminos, el árbol bueno y el árbol malo. ¿Se acuerdan de Yeshua, Jesús, hablando? Sí, por sus frutos conoceréis, el buen árbol da buen fruto, el mal árbol da mal fruto. ¿Sí? Acá personas y árboles son comparadas, y hay un juego acá un juego metafórico entre el hombre y el árbol, y por supuesto su fruto, y por supuesto su vida, sus hojas, su florecer, en fin. Bien, seguimos con el segundo
la segunda colección que está relacionada con Éxodo, ¿sí? Éxodo empieza con el clamor del pueblo de Israel, esclavo en Egipto, y la liberación de Dios. Una liberación milagrosa, una liberación que trae milagros, ¿sí? La Pascua, los milagros rumbo a Sinaí, el cruce del Mar Rojo, el maná, la columna y finalmente el pacto con Dios en Sinaí. Tenemos entonces el libro, básicamente, la palabra Éxodo es liberación, es salida. Entonces tenemos sufrimiento, clamor y misericordia de Dios, liberación, salvación y salida. ¿Ok? Entonces este es el mensaje de Éxodo y el Salmo 42, que es un salmo de los hijos de Coré, ¿sí? Interesante que los hijos de Coré, ¿se acuerdan quién fue Coré? Coré fue un rebelde allá en el libro de Números. Se nos relata que se opuso al liderazgo de Moisés y de Aarón. Él era levita y quería ocupar el cargo de Aarón. Él quería ser sumo sacerdote. ¿Ok? Él murió por juicio de Dios, pero sus hijos siguieron. Y encontramos aquí que un coro levita eran los hijos de Coré. Posibilidad número 1 eran hijos físicos de Coré, ¿sí? Y entonces de esa manera ellos buscaban de alguna forma limpiar, ¿sí?, el nombre, el legado de su familia, o que hayan tomado ese nombre sobre sí, diciendo: nosotros no somos dignos, nosotros somos hijos de Coré, hemos sido castigados por Dios, pero no aquí, estamos para expresar las misericordias de Dios. Pueden buscar ustedes también mayor información sobre estos hijos de Coré, que era un grupo levita, y dicen, fíjense lo que dice el Salmo. Al músico principal, Masquil, de los hijos de Coré. Otra vez aparece Masquil, ¿se acuerdan que estaba relacionado con sabiduría, con un salmo más de entendimiento, de profundidad espiritual? Y dice: como el ciervo clama o brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este salmo encaja perfectamente con el sentir de Israel en Egipto. Esa necesidad de volver a conectarse con Dios, esa necesidad de salir del exilio físico y espiritual que tenía el pueblo de Israel, de volver a la tierra, de ser un pueblo independiente, de ganar identidad. Y acá vemos a los hijos de Coré con este bello salmo, con esta bella poesía, diciendo: como el ciervo brama por corrientes de aguas, así mi alma brama, ¿sí?, o clama por el Dios vivo. Fíjese esa expresión fuerte: el Dios vivo, el Dios de la experiencia. No un Dios de religión, sino hay una sed de ver a Dios en vivo y en directo, por decirlo así. Y eso es lo que vemos en Éxodo. Dios actuando en vivo y en directo. Así que pueden seguir investigando. Este salmo es hermoso. Se los dejo para que ustedes sigan. Vamos con Levítico. Levítico, en hebreo el nombre del libro es Vaikra, ¿sí? Y llamó, es el llamado de Dios a Moisés, es el llamado del Dios a su pueblo. ¿Para qué? Para acercarse al santuario, acercarse a la presencia de Dios, para consagrarse, para ser purificados, para ser santificados y ser vocacionados. Levítico nos habla de esa propuesta de Dios, de ese llamado de Dios a acercarnos a Él, a santificarnos y a tener un oficio santo. Y lo vamos a encontrar esto fuerte en el Nuevo Testamento. Ustedes son sacerdotes, real sacerdocio, como dice Pedro. Y acá tenemos, fíjense, un salmo de Asaf. La tercera colección es un salmo de Asaf, también un salmo hermoso, muy, muy profundo. Y Asaf nos va a relatar la crisis del llamado. Asaf relata la crisis de aquel que con un ojo está mirando a Dios, que posiblemente fue criado en las cosas de Dios, pero está mirando al mundo, está mirando cómo se maneja el mundo, ve los que triunfan y ve que los malos están en buena posición, que los malos están triunfando. Dice: esto no puede ser, tengo envidia, esto no funciona, ¿sí? Y esta es la experiencia con que inicia el Salmo 73, dice Salmo Asaf: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los de limpio corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Fíjense el paralelismo. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces acá vemos a un Asaf en crisis. Su llamado está en crisis, su vocación. Está dudando si se consagra a Dios o si sigue el camino del mundo, porque ve que los del mundo están prosperando y él no. Pero fíjense lo que dice
el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Asaf entra al santuario y ahí tiene una visión, tiene una revelación del fin que les aguarda a aquellos que están afuera, haciendo las cosas lejos de Dios, que son como aquel del Salmo 1 que anda en camino de malos, que anda en silla de escarnecedores, ¿sí? Y les va bien, pero cuando Asaf entra al santuario, él tiene una revelación y él entiende entonces el fin de ellos, el castigo, la destrucción, el fin amargo, el camino de muerte que están siguiendo, y por el contrario, él se encuentra, ¿sí? Él se encuentra consigo mismo. Fíjense el versículo 25. Versículo 24. Me has guiado con tu consejo y después me recibirás en gloria. Fíjense, visión de vida eterna, visión de una vida trascendente, me recibirás en gloria. Fíjense el verso 25, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Acá tenemos a un Asaf totalmente inspirado, totalmente consagrado a Dios y entiende que su camino, su vocación es seguir a Dios, que lo va a guiar y lo va a recibir en gloria. Dice, hago cuentas, ¿en quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué frases más profundas, inspiradoras. Entonces le dejo ese salmo para que ustedes los investiguen y conecta perfectamente con el llamado levítico. Vaikra es Dios llamándonos y mostrándonos la vida en el santuario, la vida cerca de Dios. ¿Sí? Vamos al cuarto, que es el libro de Números. El libro de Números nos habla del largo tratamiento de Dios, esa peregrinación en el desierto, los 40 años, 38 en realidad, de Sinaí a los llanos de Moab, frente a Jericó, donde ellos pasan por desiertos y por oasis, por buenas y por malas, por juicios, por milagros, por bendiciones, por exhortaciones, ¿ok? Idas y venidas, y el objetivo es llevarlos a ellos a plenitud. Y tenemos al Salmo 90, la colección 4 inicia con el Salmo 90, dice, oración de Moisés, varón de Dios. Un salmo de Moisés, ¿sí? Algunos dudan de la paternidad de Moisés sobre este salmo, pero eso lo dejo para que ustedes lo investiguen. El punto es que este es un salmo diferente a todos. Es un salmo muy descarnado, es un salmo que no va tanto en la poesía, aunque tiene una poesía hermosa, pero busca mostrar al hombre tal cual es. Al hombre del libro de Números, al hombre que va por el desierto, al hombre que tiene que sacrificarse cada día, que le cuestan las cosas, que a veces parece que Dios está demorando demasiado las respuestas, aquel que está luchando, que está tratando de atravesar ese desierto, como a veces decimos en una metáfora con sentido espiritual. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Pero ahí empieza sale de esa exaltación de Dios, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Y ahí empieza a narrar las dificultades del hombre, cómo Dios trata con el hombre. A veces desde nuestro lado parece que Dios es un poco rudo, ¿sí? Pero todo esto va a desembocar en una frase espectacular del versículo 12 que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Un salmo sapiencial, un salmo que dice, tomemos consejo de nuestra experiencia. Enséñanos a contar nuestros días, enséñanos a revisar y a entender y a interpretar nuestros días, nuestra experiencia, lo que nos toca vivir, nuestro camino andado hasta ahora, para que eso nos sirva en sabiduría, para llegar a la plenitud. Así que este salmo combina perfecto con el libro de Números, ¿sí? Con la experiencia de Números. Y finalmente tenemos Deuteronomio, ¿sí? ¿Qué es Deuteronomio? Deuteronomio es herencia, es plenitud, es una generación que logra vencer, es una generación, es un legado por una generación que ya venció, que fue redimida, que fue bendecida, que ya está para entrar en tierra de Canaán, que tiene un Dios, que tiene un pacto, hay un pueblo, hay una herencia, hay una dirección, hay un amor, hay una relación ya madura, hay un camino andado y capitalizado, ¿sí? Y eso es lo que tenemos en el Salmo 107 de la última colección. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová,
los que ha redimido del poder del enemigo, los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Y ahí empieza a relatar el Salmo 107 todas las vicisitudes del pueblo de Dios, pero cómo Dios aparece en el momento justo para salvarlos, para darles provisión. Entonces este Salmo plantea que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, que Dios es un Dios de gracia, ¿sí? Que es un Dios que ha redimido, un Dios que hizo su parte, ¿sí? Que apareció en el momento justo. Entonces esto es un salmo de personas que ya tuvieron esa experiencia, que están diciendo: Dios intervino en mi vida, Dios me ayudó en el momento en que parecía que todo estaba perdido. ¿Ok? Un salmo de experiencias pasadas, de recapitular, ¿sí? Que es la idea de Deuteronomio. Deuteronomio, ¿se acuerdan? El nombre griego es como segunda ley o repetición de la ley. En hebreo es de barim, palabras, pero tiene esta idea de repetir. ¿Para qué? Repetir para aprender, repetir para internalizar. ¿Se acuerdan que la poesía hebrea repite con arte para enseñar? Es la didáctica hebrea, es repetir. Deuteronomio repite y los salmos también repiten. Van a encontrar varios salmos que vuelven siempre sobre la misma idea, ¿sí? Para siempre es su misericordia, porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Y así hay varias frases que son machacadas en todo el libro de Salmos de una forma didáctica. Entonces tenemos estos 5 salmos, ustedes los van a profundizar en sus casas. Esa es la tarea de esta clase y pasamos al último tema, que está relacionado con algo muy interesante: los nombres de Dios en los salmos. Sí, nosotros en nuestras Biblias a veces tenemos pocos nombres para Dios. En hebreo hay varios. Por ejemplo, fíjense, el primer gráfico con su tabla nos habla de Jehová, Elohim, El, Adonai, Yah o Ja, Elión y Shaddai. Hay algunos más en la Biblia, el Gibor y otros más, pero estos son los que aparecen mucho en los libros de los Salmos. Entonces ese gráfico nos muestra la importancia de cada nombre, ¿sí? Cada rectángulo, cuanto más grande el rectángulo, significa que es mayor entonces el número de veces. Fíjese, Jehová aparece casi 600 veces, es este rectángulo naranja bien grande. Después le sigue Elohim, después tenemos El, Adonai, Yah, Elión y finalmente Shaddai. ¿Ok? Shaddai es el Todopoderoso, Elión es el Altísimo, Adonai es el Señor, El sería Dios, para nosotros es un nombre más genérico, que se usa inclusive para ídolos o personas muy importantes. Elohim también, que está relacionado con Él, que vendría a ser como Dios de dioses, o poderes, que también se usa de una forma genérica para divinidad, para Dios, y algunos inclusive a veces en la Biblia está traducido como dioses, en minúscula, ¿ok? Y a veces también esta frase se usa para hombres. ¿Se acuerdan de la frase que dijo Jesús cuando a él lo criticaban y lo condenaban por decirse que era hijo de Dios? Y él menciona un salmo que dice que los que habían recibido la palabra inspirada, los que habían recibido la revelación de Dios, eran como Elohim. No dije yo, dioses sois, es la cita de Jesús, y está la palabra ahí, es Elohim. Entonces, ahí la Biblia dice que los hombres fueron Elohim, entonces, ¿cuánto más el Hijo del Hombre? ¿Ok? Esto es importante entonces entender los matices de los nombres de Dios. No es lo mismo decir Jehová, ¿sí? Que es un nombre personal, no se atribuye a nadie más, es un nombre sagrado, ¿sí? Decimos tranquilamente Jehová porque no es la pronunciación correcta, ¿ok? Es el tetragrama, las 4 letras que hemos visto al principio de la clase. Y tenemos Jehová, que no tiene equívoco, solo se refiere a Dios. Tenemos Elohim, que habla de lo divino, ¿sí? Lo que está arriba. El, que es más genérico todavía, Adonai, que es el Señor, que también generalmente se usa para Dios. Yah, que es, vemos una ramificación de Jehová, y Elión, que es el Altísimo, que también apunta a Dios, y lo mismo Shaddai, Todopoderoso, también es un nombre reservado a Dios. ¿Ok? Entonces fíjense la incidencia en cada colección. Acá en este gráfico tienen la colección, el número de colección abajo, 1, 2, 3, 4, 5, y el número de veces que aparece cada nombre. ¿Se acuerdan que dijimos que la colección 1 y la 2 eran independientes? Fíjense,
La primera colección usa Jehová casi con exclusividad, ¿sí? Y la segunda colección usa muchísimo Elohim. Así que un grupo de levitas iba por la palabra Elohim, quizás por una actitud más de respeto, de no usar el nombre de Dios en vano, no usar el nombre de Jehová, ¿sí? Preferían usar Elohim. Y otra más, quizás un poco más fervorosa, intimista, quería usar con más el nombre de Jehová, que tenía más, quizás más llegada, tenía más impacto, ¿sí? Era una declaración más fuerte que Elohim. Podemos entenderlo por ese lado. Fíjense, después tenemos la colección número 3, que está parejo, usa los dos nombres por igual. Y después, colección 4 y 5, gana de una forma asombrosa Jehová por sobre Elohim. Así que tenemos ahí estas características que nos muestran distintos grupos. Hay distintas personas, distintas visiones detrás de estas colecciones y se refleja en los nombres de Dios. Si acá ponemos el resto de los nombres, que aparecen mucho menos, tenemos un uso más o menos parejo, ¿sí? De El, de Elión, de Adonai, y tenemos un caso un poco atípico que es el de Yah. Yah aparece hacia el final y aparece mucho más que el resto, ¿sí? Yah al principio no aparece, después muy tímidamente y hacia el final aparece muy fuerte. Entonces vamos a ver para terminar el concepto de aleluya, que está relacionado con el concepto de Yah o de Ja. A veces en su Biblia va a aparecer como Ja o Ja Jehová, ¿ok? Entonces, ¿de dónde viene este uso de Yah? Un nombre de Dios. Es una abreviación, son las primeras dos letras del tetragrama, ¿sí? En vez de Yud, Hei, Vav, Hei, tenemos la Yud y la Hei, Yah. ¿Está bien? Entonces, este nombre, investigando y escarbando, fíjense lo que encontré. Está relacionado casi exclusivamente con los salmos. Aparece principalmente en los salmos. Y en los salmos tardíos. Aparece después dos veces en Éxodo, en cánticos de Moisés o en frases atribuidas a Moisés. Éxodo 15, el cántico de Moisés cuando cruzan el Mar Rojo. Y Éxodo 17, 16 cuando le ganan a Amalek. ¿Se acuerdan cuando Moisés levanta los brazos e intercede? Dice que Amalek peleó contra el trono de Ja, o de Yah. ¿Está bien? Entonces, esas dos frases, después en los Salmos, y después solamente aparece dos veces en Isaías. Isaías 12, que es un cántico también, y Isaías 38, que es un salmo. Es el salmo de Ezequías cuando él se recupera de la enfermedad. Y él habla que, Ezequías dice, pensé que no iba a haber más la bondad de Ja en la tierra de los vivientes. Entonces, hipótesis, a nivel personal, se las tiro, a ver qué les parece. Todo esto está mostrando un uso muy restricto, ¿sí? En tiempo y en lugar. O sea, están los salmos y después en casos muy puntuales. Dos de los casos en el libro de Isaías relacionado al tiempo de Ezequías. Y después tenemos en la Torá solamente en dos veces muy seguidas en el libro de Éxodo. Entonces mi hipótesis es la siguiente. El nombre de Yah, que es una abreviación, se fue forjando como una forma de evitar pronunciar el nombre de Jehová completo, ¿sí? Porque hay un mandamiento, ¿se acuerdan los 10 mandamientos? Hay un mandamiento que es no pronunciar, utilizar el nombre de Dios en vano, ¿ok? Entonces ese mandamiento es muy importante en Israel y siempre se buscó cuidar y preservar el nombre de Dios. Tanto es así que en tiempos del Nuevo Testamento ya no se utilizaba ese nombre, se usaban otros, digamos, seudónimos o palabras para referirse a Dios como el Señor o como Padre. Yeshua usaba bastante esta palabra, Padre, y era una forma entonces de no pronunciar el nombre sagrado y que los gentiles supieran cuál era el nombre sagrado y pudieran usarlo mal. ¿Está bien? Entonces, por un celo por el nombre sagrado, entiendo yo que aparece esta abreviación Yah, que es medio nombre de Dios, por decirlo así, y esto se forjó en los tiempos de Ezequías y de Isaías, ¿sí? Por eso aparece en Isaías, por eso aparecen los salmos, ¿sí? Que aparecieron en esa época, y de ahí hacia adelante. ¿Y por qué aparece en Éxodo? Posiblemente cuando la Torá se editó en tiempos de Ezequías, cuando se fue haciendo la actualización y la organización,
se filtró, quizás algún copista o alguien con autoridad dijo, en vez de Jehová, pongamos Yah, ¿sí? Y cortaron al medio el nombre de Dios, sabiendo que poniendo Yah se entendía que estaba diciendo Jehová, ¿ok? Entonces, de esa forma, podríamos pensar que Moisés no conocía ese nombre, ¿sí? Que David inclusive no conocía ese nombre, y ese nombre es posterior y empieza a aparecer en la palabra de esta forma. Ahora, ¿por qué interesa el nombre de Ja o Ya? Porque está embutido en la palabra aleluya. Y acá viene lo interesante y con esto cerramos. Aleluya es aleluya o aleluya, ¿sí? Jalel, ¿sí? Es alabanza, también como teilá. ¿Se acuerdan teilá? ¿Sí? Ahí está el verbo jalel, ¿sí? Le jalel es alabar. Alelu, esa U indica plural, que quiere decir alaben, ¿sí? Como un imperativo. Alaben. ¿A quién? Alaben a Yah. Alelu, Yah. Alaben a Dios. Entonces ahí se forma esa palabra que también musicalmente es muy adecuada, es muy bendecida, ¿sí? Porque si no tendría que hacer Aleluhu, que es otra frase que aparece en los Salmos, o Alelu Yehová, o Alelu Elohim, o Aleluel, ¿sí? Pero encuentra Aleluya la forma perfecta. Entonces se acuña ese término, pero fíjense dónde aparece Aleluya o Aleluya. Aparece en la colección, si ustedes ven acá en el zoom que les voy a hacer, Aleluya aparece en los Salmos, solamente en 3 Salmos de la colección 4 y en 20 veces en la colección 5. ¿Se acuerdan? Las colecciones tardías. Esto combina con lo que yo le decía el nombre de Yah. Entonces, tenemos la expresión Aleluya. Esta expresión, ¿dónde aparece? ¿Sí? En el Antiguo Testamento, ahí dice nuevo, está equivocado, apenas en salmos tardíos de las colecciones 4 y 5. Y en el Nuevo Testamento aparece, aleluya, sí, en el libro de Apocalipsis, número 19, aparece 4 veces, cuando viene la boda del Cordero, cuando ya el triunfo del Cordero está consumado, arranca entonces esta expresión aleluya que quiere dar ese paño final, y uno se acuerda entonces de la canción del aleluya de Händel, algo así, que es tan inspirador y nos muestra claramente, y es la mejor forma de expresar esta victoria eterna de Dios sobre sus enemigos y nuestra redención universal y eterna. Entonces, aleluya es un concepto, una palabra acuñada tardíamente. Entonces la pregunta, ¿David dijo aleluya? Quizás no. Posiblemente no conocía esa palabra, ¿sí? Y vino a ser conocida después. Aparece entonces el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. Fíjense, siempre se dice, no, el nombre de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento. Aparece Teos, Kyrios, Señor, Dios. Pero en Aleluya, el apóstol Juan, en el libro de Revelación, en Apocalipsis, usa la palabra Aleluya, que incluye dentro al nombre sagrado de Dios en su forma abreviada, ¿sí? Así que esto, para algunos que a veces quizás ustedes habrán escuchado alguna teoría diciendo que Jehová era el Dios malo del Antiguo Testamento y Jesús es el Dios bueno del Nuevo Testamento. Así que borren eso, deleten, mi consejo, ¿sí? Dios es uno y su Mesías es uno, y acá aparece el nombre de Jehová en la forma de Yah en Apocalipsis para cerrar toda la revelación bíblica. Fíjense qué interesante, ¿sí? Una expresión que surgió del arte de los salmos, que es una frase de los salmos, aleluya, aparece terminando y coronando la revelación de Dios. Así que fíjense qué importante que es la poesía, la adoración, la alabanza en la palabra de Dios y en el concepto que el Espíritu Santo vierte en las Escrituras, ¿sí? Así que acá terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Hagan la tarea y nos vemos la próxima. Bendiciones, que el Señor esté con ustedes. Chao, chao. עוד האדר פועלו
נפלאותיו, חנון ורחום אדוני, חנון ורחום אדוני, חנון ורחום אדוני. זכר עשה לנפלאותיו, חנון ורחום אדוני, חנון ורחום אדוני, חנון ורחום אדוני. זכר עשה לנפלאותיו, חנון ורחום